ponernos un poquito de pie, hermanos. Vamos a decirle a nuestro Señor que siga obrando con poder. Amantísimo Señor, Jehová Dios de los ejércitos, en esta tarde, Padre, estamos delante de tu presencia. Gracias te damos, Señor amado, porque tú eres bueno, Señor. Porque tú estás, Señor, en medio de la alabanza de tu pueblo. Porque tú estás, Señor, con todos y con cada uno de mis hermanos aquí presentes, Padre. Gracias te damos, Señor, tu iglesia en Querétaro Norte, Señor, te decimos gracias por ese sacrificio santo y perfecto, Padre, que tú hiciste en esa cruz del Calvario, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú no estimaste, Padre, ser igual a Dios siendo Dios, Señor, sino que tú te humillaste. Tú te hiciste hombre, Señor, y tú viniste a pagar, Señor, nuestros pecados, Señor, y nuestras faltas. Ahora, mi Dios amado, en esta tarde, Señor, estamos con mucho respeto delante de tu presencia, Señor. Mira, Señor, que tú conoces nuestra vida, Padre. Tú sabes, Señor, que nuestras obras, Señor, son como trapos de inmundicia. Por eso estamos aquí, Señor, para suplicarte en el nombre de Jesucristo que tú atiendas, Señor, esta oración, Padre. Que tú perdones, Señor, toda falta y todo pecado que haya en nuestra vida, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, a ser como tú eres, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor, en esta tarde, mi Dios, tomamos autoridad, Padre. Yo, Señor, siendo el menos de todos, Padre, a ti te plació, mi Dios amado, que yo esté en esta tarde, Señor, delante de tus santos, Señor, delante de tus escogidos. Señor, yo te suplico, Padre, que tú quites de mí toda palabra que no convenga, Señor. Sé tú, Señor, en mi vida, Padre de los cielos. Dame, Señor, esa oportunidad de hallar gracia delante de tu presencia, Señor, primeramente. Dame gracias, Señor, con mis hermanos, mi Dios amado. Yo te suplico que tú atiendas cada corazón, Señor, cada necesidad. Gracias te doy, Señor, por todos y cada uno de mis hermanos, Señor, los que estamos aquí y los que por alguna razón ajena no nos pueden acompañar, Señor. Tú sabes sus vidas, Señor. Tú conoces sus corazones, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde, mi Dios amado, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos hable en esta tarde, Señor. Úsame, Señor, como un vaso digno, Señor, como un vaso de honra delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, yo te suplico, mi Dios, que tú quites todo inconveniente, Padre, toda tristeza, Señor, toda aflicción, toda enfermedad, Señor, todo aquello que no convenga, Padre, quítalo en el nombre de Jesús. En tus manos, oh Jehová, Dios de los ejércitos, nos ponemos en esta tarde, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú seas, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias te damos. Bendito seas, Señor, por los siglos de los siglos, Jehová, Dios de los ejércitos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tome su lugar, hermano, siéntese. Le damos gracias al Señor, hermanos, porque nos permite estar aquí delante de su misma presencia para alabar y para glorificarle. Yo en esta tarde, hermanos, le doy muchas gracias al Señor porque me permite estar aquí con cada uno de ustedes. Quizá todos venimos con alguna necesidad, venimos con algún inconveniente, hermanos. Pero yo creo, hermanos, que aquí está el Señor Jesús. Yo creo que está aquí el Santo de los Santos, el Rey de Reyes, el eterno Dios y soberano, hermanos. Yo en esta tarde, hermanos, quiero compartir un poquito la palabra del Señor. Quiero compartir, hermanos, un poquito acerca del poder de la oración. Y vamos a tratar de pedirle al Señor que nos dé la oportunidad de poderlo desarrollar, hermanos. Pero sobre todo que el Señor nos hable a todos y cada uno de los que estamos aquí. Yo recuerdo, hermanos, que cuando nosotros empezamos el camino en el Evangelio, primeramente nos compartían nuestros hermanos
Y nosotros veíamos a través de la Escritura, hermanos, que Jehová, Dios de los ejércitos, cuando se manifestó a Moisés, hermanos, lo primero que le dijo, si usted recuerda, dice la Escritura que le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Lo primero que hizo el Señor, hermanos, fue presentarse delante de este varón. A través, hermanos, de este precioso libro que usted tiene en sus manos, a través de esta Escritura, nosotros nos damos cuenta, hermanos, de que nuestro Dios tiene poder, hermanos. Primero el Señor se presenta con Moisés y le dice que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Posteriormente, hermanos, vemos cómo el Señor comienza a hacer sus milagros. Vemos cómo el Señor, con brazo extendido, con una mano poderosa, empieza a mostrar todas aquellas milagros que es necesario que fueran expuestos, hermanos. Una vez que el Señor, con brazo fuerte y con su mano de poder, hermanos, saca al pueblo de Egipto, el Señor establece estatutos y mandamientos y le dice a Moisés, en el libro de Éxodo, hermanos, en el capítulo 20 vienen los 10 mandamientos. El Señor le habla a Moisés y le dice: estos son los estatutos, estos son los mandamientos que tú tienes que cumplir. Y eso, querido hermano, hasta el día de hoy es una realidad de nuestra vida. Primeramente nos hablan del Señor. Nosotros empezamos a ver la mano poderosa del Señor, hermanos. Empezamos a ver cómo el Señor empieza a obrar en nuestras vidas, cómo el Señor se empieza a manifestar. Me gozaba mucho con el testimonio que presentaba nuestro hermano. Él decía: Señor, si tú eres ese Dios, ayúdame a vencer este vicio, ayúdame a vencer ese pecado de inmoralidad. Así todos y cada uno de los que estamos aquí, hermanos, hemos experimentado de alguna o de otra manera el poder del Dios Altísimo. A través de estos 66 libros, hermanos, que es la palabra del Señor, a través de este precioso libro que el Señor nos ha dejado, este manual de vida, nosotros nos damos cuenta, hermanos, de que el Señor, nuestro Padre Celestial, ha querido establecer una comunicación directa con el ser humano, hermanos, y esto es a través de la oración. Dios, hermanos, a través de todos y de cada uno de los libros que contiene este precioso libro que se llama la Biblia, el Señor nos habla de la oración, de lo importante que es la oración. Grandes hombres del Dios Altísimo. ¿Quién nos recuerda, hermanos, esa oración tan poderosa que hizo Daniel, hermanos? En el Daniel capítulo 9 nos habla precisamente de esa oración. Hombres como Nehemías, con gran poder, hermanos, como el Señor los fue utilizando en el Antiguo Testamento. Hombres con mucho conocimiento de la palabra, como el profeta Isaías, como Jeremías. En el Nuevo Testamento, ¿qué pudiéramos decir de Pablo, hermanos? ¿Qué pudiéramos decir de Pedro? Hombres que estaban entregados al Señor. Dios, querido hermano, a través de este tiempo el Señor nos sigue hablando continuamente de lo importante que es la oración. Nuestra oración tiene que tener fe, hermanos. Nosotros tenemos que creer que lo que estamos pidiendo el Señor lo va a atender, hermanos. Yo quiero compartir un poquito acerca de esta preciosa palabra que está en el libro de Hechos. Acompáñenme, por favor, hermanos. Hechos capítulo 12. Vamos a darle un poquito de lectura, hermanos, y después vamos a tratar de desarrollar esta palabra del Señor. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la preciosa palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, en el versículo 1 en adelante. Dice así la preciosa palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes y levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno,
para que le custodiasen y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Esto es palabra del Señor, hermanos. Vemos la condición de Pedro. Primeramente, hermanos, para tratar de comprender un poquito esta escritura, vemos que Pedro no estaba siendo acusado de robo, hermanos, ni de que Pedro estaba haciendo algo ilícito. Pedro estaba en esta condición por anunciar la palabra del Señor. Pedro estaba en este lugar porque él, como discípulo del Señor, hermanos, estaba compartiendo la palabra. Dice la escritura, hermanos, que Herodes, hermanos, era el rey que gobernaba en aquel tiempo, pero él tenía una mente criminal. Si nosotros nos vamos unos capítulos más atrás, hermanos, vamos a entender quién era Herodes. Este Herodes que nos habla la palabra, hermanos, su abuelo era aquel rey, hermanos, que había mandado matar a todos los pequeñitos cuando se enteró que el Señor Jesucristo había nacido. Su padre es el mismo que había mandado cortar la cabeza de Juan el Bautista, hermanos. Este rey tenía una actitud criminal, hermanos. Este rey tenía ese propósito de deshacer la obra del Señor. Dice la escritura que este hombre vio que eso le había agradado a los judíos, hermanos, a los fariseos, haber tomado preso a Pedro. Y dice la escritura que esto le había agradado, hermanos. La condición de Pedro, hermanos, era una condición, estaba preso. Pedro estaba sumergido en una actitud. Pedro iba a ser llevado a la muerte, hermanos. Si nosotros meditamos un poquito acerca de esta palabra, imagínese usted qué estuviera pasando por la cabeza de Pedro, en el corazón de Pedro, qué es lo que estaba pasando, hermanos. Pedro quizá, la palabra no lo refleja, hermanos, no lo muestra, pero Pedro tenía un gozo especial, porque él sabía que los demás discípulos estaban haciendo oración por él, que él, hermanos, él estaba esperando en que el Dios Altísimo hiciera una obra especial. El corazón de Pedro estaba firme. No vamos a leer, hermanos. Pedro estaba esperando en el Señor Jesucristo. Pedro tenía una conducta de que él creía que Dios iba a hacer algo bueno, hermanos. Mire, aquí en el versículo 6, hermanos, dice la palabra: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeciente en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuelve tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo que verdaderamente el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Hasta aquí, hermanos. Vemos cuál era la actitud de Pedro. Pedro no estaba en una condición de desesperación. Pedro no estaba en una conducta, hermanos, de reproche. Pedro no estaba renegando por esto que le estaba aconteciendo. Pedro se encontraba en esta situación por estar anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, si analizamos un poquito esta palabra del Señor, Pedro no tenía una conducta, como ya lo dije ahorita, hermanos, de reproche.
Pedro no le estaba suplicando a Herodes que le diera la libertad. Pedro estaba esperando que el Señor hiciera un milagro. Dice la Escritura, querido hermano, que Pedro estaba dormido. Él no estaba ansioso. Él no estaba reclamándole al Señor por qué se encontraba en esa condición. Cuando nosotros hacemos un alto en nuestra vida, hermanos, cuando nosotros tratamos de analizar un poquito nuestra vida cristiana, nos podemos encontrar que esta condición que Pedro tenía, hermanos, quizá nosotros de alguna manera hemos experimentado esta misma condición. Quizá en nosotros no estamos o nunca hemos estado presos y nunca hemos estado en esa condición de que estamos a punto de morir, hermanos. Pero ¿cuántas y cuántas veces vienen los inconvenientes a nuestra vida? ¿Cuántas y cuántas veces viene ese problema a nuestra vida, hermanos? Y a veces dudamos del Señor. Constantemente, hermanos, constantemente se nos invita a la oración. Constantemente, hermanos, el Señor levanta varones y nos hacen esa invitación que vengamos a las veladas. Mire, la semana pasada, hermanos, hace 8 días, el día viernes, ocurrió algo bien precioso en este lugar, hermanos. Cuando nosotros nos reunimos en un mismo sentir y ya estamos glorificando al Señor, el Señor se mueve con poder, hermanos. Y el Señor hace, hermanos, algo poderoso, porque sabe que nos reunimos un grupo de varones y ya estamos orando, hermanos, los unos por los otros. Estamos intercediendo los unos por los otros. Estamos clamando, estamos en una conducta reconociendo que la obra no es nuestra. Estamos en una conducta de humillación delante de la presencia del Dios Altísimo. Estamos buscando el rostro del Señor, hermanos. Pero a veces en la vida del cristiano, hermanos, parece que nos falta fe. A veces nosotros sabemos, a pesar de que tenemos un problema y tenemos un inconveniente, sabemos, hermanos, que si nosotros nos levantamos de madrugada, que si nosotros nos rendimos ante los pies del Señor, el Señor va a obrar, hermanos. Pero a veces nos falta fe, nos falta ese ingrediente en nuestra oración. Dice la Escritura, querido hermano, que si nosotros le pedimos al Señor como conviene, como el Señor quiere, el Señor va a obrar. Dios nos habla en esta tarde, hermanos, de que no desmayemos, de que tenemos que seguir adelante orando. Ahorita le vamos a dar lectura, hermanos. Pedro, este siervo del Dios Altísimo, pensaba que era un sueño, pensaba que era una visión, hermanos. Cuando el ángel del Señor abrió esas celdas, dice la Escritura que Pedro estaba custodiado por 16 guardias. Imagínense nada más, había 4 grupos de 4 varones custodiando a Pedro. ¿Sabe por qué está dada esta situación, hermanos? Porque capítulos anteriores relata la Escritura que Pedro había escapado de la cárcel, hermanos. El Señor le había dado la libertad. Cuando Pedro se encontraba oprimido, cuando Pedro se encontraba en esa condición de estar a punto de morir, hermanos, el Señor le había dado la libertad. Así como el Señor nos ha dado la libertad a cada uno de los que estamos aquí, hermanos. El Señor ha pagado, Cristo ha roto las cadenas, querido hermano. Pero a veces nosotros dudamos del poder del Señor. Dios nos habla, hermanos, en esta tarde de que no debemos de dudar de que nuestro Señor tiene poder. A pesar del inconveniente, hermanos, a pesar de lo que estemos sufriendo, a pesar de lo que estemos atravesando, son situaciones bien tremendas, hermanos, porque parece que nos falta fe cuando nos quedamos sin trabajo, porque parece que nos falta fe cuando tenemos ese problema en nuestra casa, hermanos, porque parece que nos falta fe cuando tenemos ese inconveniente que ya tenemos algunos años y vemos que nuestro esposo no cambia. Parece que nos falta fe cuando vemos que nuestros hijos no quieren obedecer al Señor, porque parece que nos falta fe, hermanos, cuando nosotros somos testigos de que a un familiar sigue practicando lo que al Señor no le agrada, hermanos. Nosotros vemos a través de la Escritura que el Señor ha desarrollado, el Señor ha hecho este vínculo, querido hermano, para que usted y yo nos podamos comunicar con el Señor, y esto es a través de la oración. Dice la palabra del Señor, hermano: si se humillare mi pueblo,
sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieran. El Señor puede, querido hermano, puede. Si usted y yo nos humillamos delante de la presencia del Maestro, delante de la presencia del Dios Altísimo, el Señor puede cambiar sus planes. Pero a veces nosotros no nos queremos humillar, hermano. Esto es una realidad. A veces nosotros no nos queremos humillar, como que nos gana la carne y nos cuesta un poquito de trabajo, hermanos. Simplemente cuando ya nos vamos a acostar, muchas veces nos cuesta trabajo doblar nuestras rodillas y decirle al Señor: Señor, te doy gracias por todo lo que tú has hecho en mi vida. Hay tanto, querido hermano, por qué agradecerle al Señor. Hay tanto, querido hermano, por lo cual usted y yo tenemos que doblar rodillas. Yo me gozaba, hermanos. Yo me gozaba hace 8 días porque a mí me invitaron a una velada de oración y yo quise tomar esa participación en mi vida. Pues yo me voy a postrar porque a mí me invitaron a una velada de oración. Me llamaba mucho la atención, hermanos. Ese día el hermano, el Señor utilizó a nuestro hermano que compartió la palabra y fue una gran bendición, hermanos. Pero yo meditaba un poquito. El hermano hacía una participación y decía: yo conozco hermanos que pudiendo estar en este lugar, en esta hora alabando al Señor, no están aquí. Eso, querido hermano, si a nosotros nos falta un poquito de crecimiento en las cosas del Señor, quizá usted puede decir: el hermano ya está juzgando. Y esto no es así, hermanos. Esto es para que usted y yo nos animemos a seguir buscando del Señor, hermanos. Esto es para que usted y yo sigamos orando, sigamos intercediendo. Estamos viviendo tiempos bien tremendos, hermanos. Estamos viviendo cómo el mundo se desenvuelve, todas las situaciones que están pasando allá afuera. Es necesario que los creyentes, los hijos de Dios, hermanos, doblemos nuestras rodillas e intercedamos. ¿Qué quiere decir la palabra interceder, hermanos? Quizá muchas veces nos comparten esta palabra. El interceder es que usted y yo estemos preocupados, pero más que preocupados, estemos ocupados por la salvación de todas aquellas personas que no conocen del Señor. A través de la palabra nos damos cuenta de cómo varones del Dios Altísimo, hermanos, estaban intercediendo. Vemos específicamente el caso del padre de la fe, Abraham. Este varón, hermanos, este varón estaba intercediendo por su sobrino Lot. Dice la Escritura, allá en el libro de Génesis, dice la palabra, relata este precioso libro, que Abraham, hermanos, cuando el Señor se presentó con Abraham y le dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra, ¿qué hizo Abraham, hermanos? Abraham intercedió y le decía: Señor, no destruyas esta ciudad. Quizá haya 50 varones, quizá haya 50 personas justas en este lugar. ¿Y qué le contestó el Señor? Por amor a esas 50 almas, yo no voy a destruir esa ciudad. Pero no había 50 ni 40. Es una situación tremenda, hermanos. Si nosotros escudriñamos la palabra del Señor, nos damos cuenta de que el mismo Lot, hermanos, que sabía quién era Jehová de los ejércitos, ni siquiera pudo interceder, ni siquiera por su familia, hermanos. Ya no digamos más allá por toda la comunidad, por todas aquellas personas que vivían en Sodoma y Gomorra. Lot ni siquiera pudo interceder ni por su esposa, porque sabemos cómo terminó la esposa de Lot. Dice la Escritura que su esposa terminó convertida en estatua de sal. Sus hijos, ¿qué pasó con ellos, hermanos? Dios nos habla en esta tarde que usted y yo tenemos que ser varones y guerreros en la oración, hermanos. A veces nosotros equivocamos ese término y cuando decimos guerreros de oración, nos imaginamos a hombres fuertes, a hombres de gran estatura, con una coraza, con una vestimenta, con una espada grande. Y esto no es así, hermanos. Si usted le pone un poquito de cuidado, querido hermano, los martes en la oración, el pueblo que predomina son hermanas. Esas son guerreras de oración, hermanos. Dios nos invita y me invita, por supuesto, también a mí a perseverar en la oración, a seguir adelante en la oración, hermanos. Algo que es tan indispensable en la vida del creyente, hermanos. Nuestro mismo Señor Jesucristo
Cuando vino aquí a la tierra, Él mismo, hermanos, nos enseñó a orar. La palabra del Señor en el libro de Mateo, en Mateo 6, nos habla. Le dijeron: Señor, ¿y cómo tenemos que orar? Y el Señor les dijo: van a orar de esta manera. Es bien importante, hermanos, que usted y yo, aparte de ser guerreros en la oración, seamos hombres y mujeres que interceden, que estamos orando continuamente por nuestros hijos. Es una situación bien tremenda, hermanos. Es algo bien delicado, es algo sumamente especial. Quizá no levante la mano, hermano. Yo quiero preguntar en esta tarde, no levante la mano. ¿Cuántos de nosotros tenemos una lista de algunas personas que estemos orando por ellas? ¿Realmente nosotros estamos intercediendo, hermanos, por las familias? ¿Realmente estamos intercediendo por nuestros compañeros de trabajo? ¿Realmente estamos intercediendo por aquellas personas que no conocen del Señor? ¿Realmente usted y yo estamos orando como dice la palabra, hermanos? Santo es nuestro Dios, hermanos. Mire, acompáñeme, vamos a seguir leyendo, hermanos. Aquí en el versículo 14, vamos a ver el 13. Estamos en Hechos, en el capítulo 12, en el versículo 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ellos refiriéndose a los apóstoles, todas las personas que estaban orando en aquel momento, hermanos, y le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano seña de que se callasen, les contó cómo el Señor había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Vemos esta preciosa palabra. Es algo precioso. Yo les comenzaba diciendo, hermanos, que nuestra oración debe de tener ese ingrediente principal que es la fe. Los discípulos, todos aquellos hombres que vivieron con el Señor Jesucristo y fueron testigos, hermanos, de todas las obras, de todos los hechos maravillosos que el Señor había hecho, les estaba faltando la fe, hermanos, porque no creían. ¿Y qué fue lo primero que hicieron, hermanos? Acusaron sin tener ninguna base, sin tener ningún sustento. Acusaron a la muchacha y le dijeron una palabra no menor, hermanos, una palabra fuerte. Le dijeron: estás loca. ¿Cómo va a ser posible que esté Pedro allá afuera tocando la puerta? ¿Cuál era el propósito, hermano? ¿Usted ya se preguntó cuál era el propósito? ¿Para qué estaban reunidos, hermanos, orando estos varones, estos discípulos? Quizás estaba ahí, hermanos, estaban ahí estos varones cuando el Señor levantó a Lázaro, cuando habló con Nicodemo, cuando el Señor levantó a esa mujer que iba a ser apedreada. Todos fueron testigos de los hechos maravillosos que hizo el Señor cuando estuvo con ellos. Pero les estaba faltando ese ingrediente principal. Es algo precioso, hermanos. ¿Cómo es posible que se hayan abierto las puertas de la cárcel y no se abrió la puerta donde estaban reunidos todos los varones orando por Pedro? Es algo que nosotros tenemos que meditar, hermanos, en la palabra del Señor. Es algo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. Mire, acompáñame ahí en la palabra, hermanos. Dice la Escritura, ahí en el libro de Colosenses, vamos adelantito. Colosenses capítulo 4, hermanos.
Versículo 2. Mira lo que dice el apóstol Pablo, hermanos. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia. Dios nos habla en esta tarde, hermanos, que tenemos que perseverar en la oración. Yo le digo en esta tarde, querido hermano, que esa es la única arma poderosa en la cual el Señor puede obrar, a través de la oración. Usted, hermano, cuando usted esté escudriñando su palabra, cuando usted tenga esa intimidad con el Señor, yo le invito en esta tarde que usted crea, hermano, crea lo que está leyendo es una realidad. Crea, hermanos, que el Señor es el Dios mismo. Cuando usted abre su Biblia, es Dios mismo el que le está hablando. No es el profeta, hermanos, es Dios mismo. Esta palabra, hermanos, la palabra del Señor no tiene ningún error. La palabra del Señor no tiene ninguna falta, hermanos. Dice la palabra que nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Jesucristo, hermanos. Nosotros tenemos que ir a la palabra y tenemos que creer que lo que estamos leyendo, hermanos, es una realidad de nuestra vida. A veces nosotros pasamos por el problema, hermanos, y cuando nosotros le compartimos a algún hermano, a alguien que le tenemos mucha confianza, le decimos: mira, hermano, estoy atravesando esta condición. Y parece ser, hermanos, que muchas veces no nos gusta, porque ya sabemos de antemano lo que nos va a decir el hermano. Ya sabemos que nos va a decir: hermano, pues tenemos que continuar adelante, tenemos que seguir orando. Pero nosotros tenemos que tener fe, hermanos, dentro de esa oración. Nosotros tenemos que seguirle pidiendo al Señor que Él obre, hermanos, y que Él nos ayude para que lo que estemos pidiendo en oración creamos que lo vamos a recibir. Dice la palabra del Señor. Acompáñeme ahí al libro de Crónicas, hermanos. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Dice la palabra del Señor, hermanos: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces, dice Jehová de los ejércitos, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si nosotros nos humillamos delante de la presencia del Señor, hermanos, el Señor es tan grande, hermanos, Él es tan precioso, que si nosotros nos humillamos, hermanos, el Señor puede cambiar esos planes, hermanos. Pero es necesario que usted y yo nos humillemos delante de la presencia del Altísimo. Es necesario, hermano, que nosotros consideremos que si nos invitan, hermanos, a orar, vengamos a orar, hermanos. Que si nos invitan, hermanos, a interceder, que si nos invitan a hacer esa guerra espiritual, lo hagamos. Cuando nosotros buscamos el rostro del Señor y nos humillamos en la oración, hermanos, suceden cosas preciosas. Yo le invito en esta tarde, hermano, yo no sé si usted lo haga, yo no sé si usted no lo haga, pero si nosotros nos levantamos en la madrugada y buscamos el rostro del Señor, cuando todo está en silencio, hermanos, cuando no escuchamos el tráfico de la gente, cuando no escuchamos el paso de los coches, cuando no escuchamos nada, hermanos, cuando nosotros nos levantamos en la madrugada y doblamos nuestras rodillas, yo le digo en el nombre de Jesucristo, hermano, que lo experimente. Hay una gran bendición, hay una gran bendición, hermanos, cuando nosotros nos levantamos, porque el Señor atiende nuestra súplica, hermanos, porque el Señor escucha nuestra oración. Pero a veces, ¿qué sucede? A veces nuestra carne, ciertamente nuestra carne no se quiere levantar, hermanos. A veces nos cuesta un poco de trabajo salir de la cama, nos cuesta un poquito salir de nuestra zona de confort, de nuestra área de comodidad, y nuevamente no terminamos de creerle al Señor, hermanos. No terminamos de creer que el Señor puede obrar.
Nosotros hemos creído en un Dios vivo, hermanos. Nosotros hemos creído que Jesucristo tiene poder. Amén, hermanos, si creemos que Jesucristo tiene poder. Claro, hermanos, el Señor tiene poder. Dice la Escritura que para nuestro Dios no hay nada que sea absolutamente imposible. Él lo puede hacer todo. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? El Señor, hermanos, el Señor no va a hacer lo que le toca hacer a usted y lo que me toca hacer a mí, hermanos. El Señor manda la bendición. El Señor manda la prosperidad. El Señor nos cuida, el Señor nos sana. Pero a usted y a mí nos corresponde humillarnos delante de la presencia del Señor. A usted y yo, hermano, nos corresponde doblar nuestras rodillas y humillarnos delante de la presencia del Señor. Eso no le corresponde al Señor. Eso le corresponde a su iglesia, hermanos. A todos los que hemos creído en el santo y verdadero Dios, hermanos. Mire, vamos a la palabra del Señor. Primera de Juan, hermanos. Capítulo 5, versículo 14. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice la Escritura: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Qué preciosa palabra del Señor, hermanos. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuántos tenemos confianza en el Señor, hermanos? ¿Cuántos le hemos creído al Señor, hermanos? Hemos creído que el Señor vive y reina, ¿verdad, hermanos? Hemos creído que el Señor está aquí con nosotros, que Él puede hacer, hermanos, lo que parece que es imposible. Pero es necesario, hermano, la humillación de su pueblo. Es necesario, hermanos, que nosotros oramos y que intercedamos. Dios nos habla a través de la palabra, que es bien importante, hermanos, que no desmayemos. Yo les decía hace un momento, hermanos, a veces cuando estamos en ese problema, como que queremos escuchar algo más, como que queremos que el hermano venga con esa palabra mágica y nos cambie el escenario de todo. Es bien importante, hermano, que en la vida del creyente nosotros continuemos en la oración y que dejemos, hermanos, de ser solamente cristianos. Él quiere que vayamos más allá. Él quiere que usted y yo nos convertamos, hermanos, en guerreros en la oración, en que intercedamos y que realmente estemos preocupados por todas aquellas personas que no conocen del Señor, por nuestros padres, hermanos, por nuestros hijos, por nuestra tía, por nuestro tío, por todas aquellas personas que no conocen del Señor. Es bien importante que usted y yo continuemos adelante y que estemos orando, hermanos, que estemos buscando el rostro del Señor. Vamos a ver una cita más. Mateo, vamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 21. Versículo 22, hermanos. Vamos a ver desde el verso 21, por favor, hermanos. Dice la palabra del Señor: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Versículo 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y todo, hermano, lo que usted y yo le estemos pidiendo en oración al Señor, creyendo, lo vamos a recibir. Yo les invito en esta tarde, hermanos, que nos pongamos de pie. Este es un tema muy extenso, hermanos, de la oración, pero tenemos un tiempo y tenemos un orden. Yo quisiera, hermanos, en este momento que nosotros
creyendo que aquí está el Santo de los Santos y el Rey de Reyes y Señor de Señores, elevemos una oración ante el Señor, hermanos. A veces cuando nuestros hermanos están en este lugar y están compartiendo, hermanos, o están dirigiendo, constantemente escuchamos que nos dicen nuestros hermanos: adórele, hermano, levante sus manos. Y nos cuesta mucho trabajo levantar nuestras manos, hermanos. Quizá no levantamos nuestras manos por vergüenza. Yo le digo en esta noche, hermano, que nosotros tenemos que levantar nuestras manos no para vergüenza, sino para avergonzar el reino de las tinieblas. Cuando usted levanta sus manos, hermanos, usted se está humillando delante de la presencia del Señor. Yo le digo en esta tarde, hermano, que usted crea que aquí está el Señor y Salvador. Que todas esas peticiones, si usted lleva 10 años, hermanos, orando por esa necesidad, si usted lleva más de 10 años, más de 5 años, 3, 2 meses, hermanos, orando por esta necesidad, yo creo que aquí está el Señor. Yo creo que el Señor Jesucristo tiene poder. Yo le voy a invitar, hermano, que usted no me crea a mí, hermanos, yo soy el menos de todos. Usted créale a la palabra, hermanos. Usted crea que el Señor Jesucristo vive y reina y que Él tiene poder. Padre Santo, en esta tarde, mi Dios amado, estamos aquí delante de tu misma presencia, Señor. Nosotros creemos que tú estás aquí, Señor. En esta tarde, mi Dios, te adoramos y te exaltamos, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Mira, Señor, que quizá a tu iglesia, Señor, a tus hijos, no hemos tenido la fe suficiente, Padre, para creer que tú eres el Dios de lo imposible, que para ti no hay nada que sea difícil de hacer, Señor. En esta tarde, mi Dios amado, te damos muchas gracias, porque tu palabra dice, Señor, que mientras hay esperanza y vida, nosotros creemos que tú estás aquí, Señor, como poderoso gigante, como ese Dios eterno. Yo te suplico en el nombre de Jesús que tú nos aumentes la fe, Señor. Tu palabra dice que si nos está faltando, Padre, tú nos la darás abundantemente y sin reproche. En esta tarde, mi Dios, te suplicamos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a salir adelante, porque son tiempos tremendos, Señor. Tiempos de apostasía, Señor, tiempos de perversidad, tiempos de maldad, Padre bueno. Nosotros como tu iglesia, Señor, hemos sido llamados, Padre, para anunciar tu palabra, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Señor, a creerte, Padre. Sabemos que para todo hay un tiempo, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Señor, y ponemos esa necesidad en tu presencia, Señor. La ponemos en tus manos, Padre, para que tú obres con poder, Señor, en nuestras vidas. Padre Santo, amantísimo Señor de las misericordias, en esta tarde, yo te doy muchas gracias, Señor, porque tú nos has hablado en esta tarde, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú vives y reinas, mi Dios. Gracias porque tú, Señor, porque nuestras oraciones han sido puestas delante de ti, Señor. Ahora, Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos a ti toda la honra y la gloria. En el nombre de Jesucristo, para ti es la honra y la gloria. En el nombre de Jesús, aleluya, amén. Que Dios les bendiga, hermanos.